85 diputados en el Parlamento de Cataluña y el 47.1% de ellos es ganado por Esquerra Republicana, el 29% por la Lliga Catalanista, que era un partido catalanista, pero no autonomista, pues, no independentista, y el 8.2% para el Partido Republicano Catalán, que era también un partido que estaba dividido entre autonomistas, esos sí estaban como divididos entre autonomistas y independentistas. Bueno, finalmente hace un discurso de investidura y es elegido presidente Francesc Macià como presidente de la Generalitat de Cataluña y Lluís Companys como presidente del Parlamento de Cataluña. ¿Qué ocurre mientras tanto en la Segunda República? Bueno, la Segunda República se divide en 4 etapas. El gobierno provisional es el que tiene que afrontar inmediatamente el problema de Cataluña. El bienio reformador, el bienio conservador y el Frente Popular. Esas 4 etapas van a ser los que van a conformar a la Segunda República. El bienio reformador, bueno, el principal impulso de la Segunda República Española y su principal exponente va a ser la reforma agraria. Van a ser una reforma agraria gigante y van a comenzar a hacer muchísimas reformas durante el bienio reformador, pero después se convocan elecciones y terminan ganando las derechas. Y como cuando ganan las derechas, echan para atrás todas las reformas que se habían aprobadas del bienio reformador. ¿Qué causa esto? Una revolución entera en Asturias. Literalmente todos los obreros de Asturias se levantan en armas en contra del gobierno español como consecuencia de que el gobierno conservador intente echar atrás estas reformas. Toda Asturias se levanta, en Cataluña hay movimientos violentos muy fuertes y dentro de este hecho de que haya ganado las derechas y que hayan amenazado con intentar quitar este modelo confederal del que estábamos hablando, Francesc Macià, bueno, esta vez Lluís Companys, porque Francesc Macià había muerto un año antes, como por muerte natural, Lluís Companys lo sucede. Tenía 34 años, no tantos más, ¿no? ¿Cuántos años? Tenía ya más, no recuerdo, pero no. Aquí estoy viendo, me llama la atención lo que ponen, dice que murió en el 33. Sí, murió en el 33. ¿Y es del 59? Entonces sí tenía muy 34 años. Sí murió joven, pero el que le sucede es Lluís Companys como presidente del Parlamento. Sí. Muere de causas naturales, no está informado que haya muerto asesinado, que haya muerto envenenado, no. Era el 59, pero en 1859. Sí, por eso, 1800. Entonces tenía 40, no, tenía claro, 74 años. Yo ahí bueno, ¿qué tal las matemáticas? 1859, tienes toda la razón, yo ya lo estaba haciendo como 99, digo, como 34 años. Perdón, y la imagen digo, no. Entonces sí muere de viejo Francesc Macià. Lluís Companys es hombre poder en este desastre del hecho de que haya ganado la derecha en España y proclama el Estado catalán dentro de una república federal española. Esta es la cuarta proclamación que hay de un Estado catalán. Pero este sí no era un proyecto independentista. El anterior sí había sido un proyecto independentista. Este no. ¿Por qué? Porque él llama personalmente al presidente del gobierno anterior, el que había salido por haber perdido las elecciones, y le dice que ponga el gobierno de la República Española en Barcelona, que mueva todas las instituciones republicanas y de izquierdas de España a Barcelona. Hay una anécdota muy interesante, no es de esta, que se me acaba de acordar ahorita, es de la Federación Catalana de Pueblos Ibéricos, que es que cuando Francesc Macià proclama esto, enfrente estaba el cuartel, enfrente estaba la Diputación de Barcelona y al lado estaba la representación del gobierno de España en Barcelona. Entonces Francesc Macià va en persona a que el líder de los Mossos le jure fidelidad, ¿no? Le jura fidelidad al líder de los Mossos y luego posteriormente va a las oficinas del gobierno de España en Barcelona y le dice, ¿puede irse por favor? Porque usted no tiene motivo ya para estar aquí, porque Cataluña ya no tiene que ser formado parte de España ahora, en este momento, así que retírese por favor. Entonces le dice el jefe del área, le dice el representante de Madrid en Barcelona que se va a ir solamente si le apunta con una pistola. Que le dice Francesc Macià, mire, ¿sabe qué? Yo no soy una persona violenta, así que por favor imagínese que esto de aquí es una pistola y márchese. Y termina echando de esta manera al representante de Madrid en Barcelona, Francesc Macià. Lluís Companys sí termina adoptando un movimiento más diferente. ¿Por qué? Porque el líder de los Mossos le jura fidelidad diciendo que él solamente responde al presidente de Cataluña, pero cuando va a que le jure fidelidad el capitán general de Cataluña, que tenía todos los ejércitos, dice que nada más se responde al presidente de España. Entonces Lluís Companys tiene que formar, junto con los Mossos de Escuadra, barricadas por toda Barcelona para intentar impedir la entrada del ejército de España para tomar control de la ciudad,
pero no logra impedir el paso del ejército y posteriormente Barcelona es completamente ocupada por las fuerzas de España. ¿Qué ocurre con esto? Lluís Companys es encarcelado, queda abolida la Generalitat de Cataluña, se suprime el Parlamento de Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una época pequeñita de represión que posteriormente termina porque se convocan elecciones, porque el gobierno conservador no puede sostener la situación, así que se vuelven a convocar elecciones y ganan las izquierdas. Entonces las izquierdas le dan un indulto a Lluís Companys por este ofrecimiento que les hace poner el gobierno en Barcelona, y Lluís Companys nada más tiene que cumplir 2 años de cárcel. Y posteriormente sale y se vuelve a restituir la Generalitat, se vuelve a restituir el Parlamento y él se vuelve a poner como presidente. Se convocan elecciones, después de eso se vuelven a convocar elecciones en España porque la situación viene insostenible y quedan 2 grandes fuertes: el Frente Popular, que va a ser toda la aglomeración de izquierdas, y el Frente Nacional, que van a ser toda la aglomeración de derechas. Todavía seguimos en la República Española, ¿verdad? Sí, ya voy a terminar con la República Española. Sí. Se convocan elecciones para decidir quién debería de gobernar España, o las izquierdas o las derechas. Y estas iban a ser las definitivas, por decirlo de una manera. ¿Qué pasa? Terminan ganando las izquierdas. ¿Qué ocurre? Que a las derechas no les gusta nada. Así que comienzan a meter muchísima violencia contra las izquierdas. Y las izquierdas se defienden, terminan asesinando sin querer a un líder de las derechas. Las derechas se enojan, forman grupos paramilitares y el general Mola, junto con el general Francisco Franco, entre otros muchísimos generales, da un golpe de estado en contra del gobierno de la República que acaba de ser nombrado por las izquierdas. Nieto de Alcalá Zamora estaba en ese momento en la presidencia de España. Y este golpe de estado inicia desde el protectorado de Marruecos y desde Canarias. Se declaran en rebeldía las diputaciones de Canarias, del Marruecos español, del Marruecos español de abajo y del norte de Marruecos, y posteriormente se comienzan a sumar pronunciamientos. En Cataluña, mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando? La Olimpiada Popular. No he oído hablar nunca de la Olimpiada Popular, pero sí he oído hablar de las Olimpiadas de Berlín en 1936, en las que Hitler expuso el nazismo como tal. Bueno, pues como reproche a Hitler, las Generalitat de Cataluña, junto con Francia y con España, organizan una Olimpiada Popular que va a ser el contrapeso de las Olimpiadas de Berlín de 1936. Se financia por parte del gobierno de Francia, por las Generalitat y por España. Más de 6.000 atletas van a concurrir en estas Olimpiadas, junto con 22 naciones. Se va a usar el estadio de Lluís Companys para ¿Qué hace después? ¿La Olimpiada Popular? No. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo que está dándose el golpe de estado. Son las 22 posibles que van a participar, etcétera, 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 ¿no? Y ya habían algunos atletas y algunos equipos en la capital catalana, porque iba a ser en 2 días. 2 días dos días después del golpe de estado iba a ser la Olimpiada Popular. ¿Qué es lo que ocurre? Que estalla el golpe de estado, se pronuncia la Capitanía General de Cataluña y el Capitán General de Cataluña marcha contra la Generalitat, pero gracias al apoyo de los Mossos d'Esquadra, de la Guardia Civil y sobre todo de los anarquistas y de los confederados, la Confederación de Trabajadores de España, armados, logran porque la Guardia Civil no creo. La Guardia Civil no Sí, creo. la Guardia Civil, la Guardia Civil republicana. La Guardia Civil de la República Española, junto con los Mossos d'Esquadra y junto con las milicias de los trabajadores, o sea, obreros armados. La Guardia Civil estaba dividida, los que estaban apoyando a Franco y la Guardia Civil que estaba... La Guardia Civil respondía al capitán general de cada provincia. Y el capitán general de Cataluña dio el golpe de estado en Cataluña, pero la Guardia Civil decidió no obedecerle y se puso a órdenes del presidente de la Generalitat. Entonces él marcha con los pocos soldados que tiene el capitán general de Cataluña contra la Generalitat y termina siendo derrotado. Pero cancelan las Olimpiadas Populares por el estallido de la Guerra Civil Española. 2 días faltaban nada más para que iniciasen, y de hecho la gran parte de los atletas que ya se encontraban en Barcelona terminan uniéndose posteriormente a las brigadas internacionales y comienzan a luchar en contra del gobierno, de los sublevados. En contra de los sublevados. Ajá, atletas que venían desde Estados Unidos, desde Gran Bretaña, desde Francia, intentan defender a Barcelona y se terminan sumando a estas brigadas internacionales. Y estalla la Guerra Civil, más o menos. Es así el inicio de la Guerra Civil. Cataluña, Valencia, Andalucía, Murcia y Madrid, junto con el País Vasco y Asturias. ¿Qué es lo azul o lo morado?
se declaran leales a la República. Esto no es una cuestión de no declararse leales. Habíamos visto que durante la guerra de sucesión española, las Cortes aprobaron al candidato de Carlos Habsburgo. Esto no fue así. Esto más fue donde triunfó el golpe de Estado. El golpe de Estado triunfó en Galicia, triunfó en Navarra, en La Rioja, en Extremadura y en Castilla la Vieja. Pues había más territorio que no triunfó. Y es más, si no lo bloqueo. Pero no tenían, porque no estaban armados tanto. Ahorita, ve. Las ciudades más importantes de España son Madrid, por estar la capital ahí, Barcelona, Sevilla, Valencia, Granada y el País Vasco. En Madrid. Y todas esas ciudades no triunfó el golpe de Estado. ¿Qué fue lo que terminó ocurriendo y qué fue el factor que causó que los sublevados ganaran la Guerra Civil Española? Que Hitler y Mussolini les dieron armas, les dieron tanques, les dieron aviones, les dieron combustible y casi les regalaron ejército. Claro. Apoyaron completamente el bando de los sublevados. Se sublevan en Sevilla. De hecho, en Sevilla es la única ciudad grande en la que triunfó el golpe de Estado. Sí. Pero se terminan ellos trincherando en la Casa de Sevilla. Todo el pueblo está alrededor de la Casa de Sevilla intentando linchar a los sublevados y ellos están atrincherados dentro de la Casa de Sevilla. Y esto ocurre en Sevilla y en Córdoba. Y bueno, finalmente las tropas sublevadas de Franco, porque misteriosamente el general Mola se muere en un accidente de avión. Su sucesor, el otro general, no me acuerdo su nombre, se muere también misteriosamente en un accidente de avión y termina quedando el general Francisco Franco como máximo dirigente de los sublevados, misteriosamente. Entonces el general Francisco Franco, que venía desde Canarias porque era el capitán general de Canarias, va a Mallorca y de Mallorca tenía para ir a Barcelona, para intentar conquistar Barcelona, pero como la sublevación falla en Barcelona, termina yéndose al sur de España para garantizar la liberación de Córdoba y de Sevilla. Finalmente así se estabiliza el frente, con el País Vasco Cataluña, Castilla, la otra Castilla, Madrid, Valencia, bajo control de la República, y todo el resto azul bajo control de los sublevados, donde había triunfado el golpe de Estado. Pero aún así, las poblaciones más importantes seguían sin estar bajo control de los sublevados. Madrid todavía no. Porque Madrid, y de hecho Madrid cayó hasta el final de la guerra. El lema de Madrid fue siempre no pasarán. Y literalmente no pasaron hasta el final de la guerra. Destrozaron Madrid, se pelearon en la universidad, de hecho es la batalla de la Universidad de Madrid, porque se pelearon los sublevados contra los republicanos, pero no lograron pasar, no sé si conocen la geografía de Madrid, pues, pero el Manzanares, no lograron pasar el Manzanares, los sublevados. Se quedaron en Casa de Rey, y no pasaron del Campo de Rey, no me acuerdo cómo se llama, pero no lograron pasar de ahí. Madrid nunca cayó bajo control de los sublevados hasta el final de la guerra, pues. De hecho, la batalla de Guadalajara, que es una de las más importantes de la guerra civil, es el intento de los sublevados de intentar, es que no sé cómo se dice en español, rodear Madrid. Como pensando un poquito en la estrategia militar, una ciudad necesita siempre el abastecimiento del alrededor, pues necesita comida de afuera, necesita medicina de afuera. Si los aíslas, pues claro. Si sitias la ciudad y los rodeas, no puedes darle suministro a la ciudad y la ciudad termina cayendo de manera pacífica, pues, porque la ciudad termina rindiéndose. ¿Qué es lo que pretendían los sublevados? Hacer esto con Madrid, pero gracias a la batalla de Guadalajara no lograron encircle Madrid, y Madrid siguió resistiendo gracias al apoyo de las tropas del resto de España. Los sublevados comenzaron a centrar más su atención en otra región. ¿Cuál es la región más importante de España, industrial, en población y en ejército en ese momento? Cataluña. Así que el frente estaba muy pequeñito en Aragón y deciden aislar a Cataluña del resto, y se termina librando la batalla del Ebro, en la que gracias al apoyo de los italianos y el apoyo de los alemanes termina ganando la batalla del Ebro los sublevados y aíslan a Cataluña del resto de España. ¿Por qué Hitler y Mussolini terminaron apoyando a Franco? Porque vieron en Franco una similitud muy grande con sus valores, con su forma de hablar, y porque creyeron que cuanto más aliados tuvieran mejor. Porque el objetivo final de Hitler era derrotar a la Unión Soviética, y da la casualidad de que Franco estaba no solamente paranoico por los judíos, sino también paranoico por los comunistas. Y de hecho hasta su muerte va a decir que todo era una gran conspiración maso-judeico-comunista, pues.
Entonces terminan encontrando un aliado en Franco y lo terminan apoyando muchísimo. ¿De quién recibe apoyos la República Española? Bueno, la República Española recibe apoyos de la Unión Soviética y curiosamente de México. México termina dando muchísimo apoyo a la República Soviética, y con el apoyo no me refiero a la República Española, y con el apoyo no me refiero a palmaditas en la espalda y decirle vamos tú puedes, no. O sea, México entregó fusiles, México entregó cartuchos de munición, entregó armas, entregó aviones, entregó combustible, hizo todo lo posible para que la República Española ganase la guerra civil. Y incluso hizo tanto que después de que la República Española pierde la guerra civil, los exiliados españoles deciden al principio irse a París y luego posteriormente irse a México como principal centro de América Latina de la inmigración española. ¿Qué estaba pasando en Cataluña mientras tanto? Bueno, el golpe de Estado, como ya hemos hablado, está sofocado gracias al Comité Central de Milicias Antifascistas, que son los obreros armados. Existe una especie de tensión entre el gobierno oficial, la Generalitat de Cataluña, y posteriormente el gobierno de la República, porque el gobierno de la República no puede estar en Madrid mientras Madrid es completamente bombardeada por las tropas sublevadas. Así que el gobierno de la República se establece momentáneamente en Barcelona. Así que está en Barcelona el gobierno de Madrid, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación Provincial de Barcelona y aparte el Comité Central de Milicias Antifascistas, que va a ser los obreros de toda Cataluña que tienen rifles y que dirigen a las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales son este ejército conformado por voluntarios de todo el mundo. Y son completamente voluntarios. ¿A qué me refiero con esto? Que Hitler le dijo a las tropas alemanas que fuesen a pelear a Alemania y no les preguntó si querían o no. Y Mussolini le dijo a los aviones, a los que bombardearan España, y no les preguntó si querían o no. En cambio, en el caso de las brigadas internacionales, gente de todas partes del mundo, Francia, Gran Bretaña, Alemania, incluso Italia, México, Brasil, Argentina, todos se reunieron, y la Unión Soviética, se reunieron para intentar defender a la República Española del ataque de los fascistas. Bueno, luego de esto, la bandera de las ¿cómo se llama? De las brigadas internacionales es la bandera de la República Española con un triangulito rojo, que representa el Frente Popular. ¿Y quién va a dirigir a las brigadas internacionales? Las milicias antifascistas de Cataluña, en Cataluña, por supuesto. Entonces existe este hecho de que hay dos instituciones muy fuertes en Cataluña, una oficiales y otras no oficiales, pero las no oficiales tienen un poder muy fuerte dentro de Cataluña. Las no oficiales se dedicaron a vengarse de lo que había pasado en el golpe de Estado y se calculan aproximadamente 8.352 víctimas de violencia desde el inicio de la Primera Guerra Mundial. Desde el inicio de la Guerra Civil Española hasta el final murieron 8.352 personas en Cataluña como consecuencia de la violencia de los grupos de izquierdas, de las milicias antifascistas, pues. Muchos de ellos eran católicos, muchos de ellos eran monjes, muchos de ellos eran simplemente conservadores, pero el hecho es que sí hubo una violencia de izquierdas. Cabe recalcar que no tan fuerte como la de derechas, pero sí hubo una violencia de izquierdas en Cataluña muy fuerte, bueno, que causó 8.352 muertos. ¿Qué es lo que intenta Cataluña en un principio? Intentar tomar Aragón e intentar hacer una ofensiva en Mallorca, porque las tres islas, Mallorca, Menorca e Ibiza, Menorca permanece leal a la República, pero Mallorca y Ibiza no. Entonces está Menorca y Mallorca y Ibiza, Menorca completamente aislada del resto de las islas, ¿no? Ellos intentan desde Menorca invadir el resto de Mallorca, pero esta ofensiva fracasa y finalmente bajo un intenso bombardeo de artillería, Menorca cae bajo control de los sublevados. Bueno, después de que caen las Baleares, los italianos tienen una base militar muy importante y una base aérea muy importante y ponen a todos sus aviones ahí y comienzan a bombardear Cataluña como quieren. Barcelona es bombardeada muchísimas veces, es muy afectada, se construyen refugios antiaéreos y de hecho, como curiosidad, Mallorca es italianizada. Esta idea de Mussolini de crear un gran imperio romano pasa a las Islas Baleares, cambia el nombre de la principal avenida de la Rambla de Palma de Mallorca por Gran Avenida Romana, le ponen nombres romanos a todos, etc., ¿no? Y bueno, mientras tanto en Cataluña, cuando ven que poco a poco se va acercando el frente hacia ellos, el pánico, y en marzo de 1967, esta tensión que hay entre la Generalitat y el gobierno de la República y entre el comité, vamos a decirle CMAK, porque la verdad es que ya es muy largo que decir todo esto, pero el comité de milicias, esta tensión que había se termina haciendo efectiva y se pelean en 1937 estos dos. Termina ganando la República y la Generalitat
y logran controlar muchísimo más al comité de las milicias, pero no es suficiente para impedir el avance de los sublevados. Entonces los sublevados, después de ganar la batalla del Ebro, rompen el frente de Viñarros, ocupan Lleida, ocupan Tarragona, llegan a Barcelona en muy poco tiempo y más de 500 000 de personas tienen que huir desde Barcelona hasta la frontera con Francia. Estamos hablando que 500 000 de personas es muchísimo y para la época todavía más. Barcelona queda completamente aislada y literalmente no hay quien reciba a Franco después de que entra victorioso con sus tropas. No hay como tal batalla de Barcelona porque la ciudad es declarada ciudad abierta y nada más ofrece resistencia a los pocos que quedan en la ciudad, pero realmente no explota Barcelona pues como lo hizo Madrid. No es no es el Stalingrado, pues no es una batalla campal fuerte. Barcelona cae de una manera pacífica, que de hecho se agradece porque si no se tuvo que destruir, no se destruyó la ciudad pues. Cataluña cae después de la ofensiva de Cataluña. Todos los exiliados marchan hasta la frontera con Francia y cuando Francia se entera que 500 000 de personas quieren cruzar su frontera para intentar refugiarse en su país, entra en pánico y construye campos de concentración para estas personas por todo el sur de Francia. Mientras tanto, el gobierno de la República se da cuenta de que ya sin Cataluña la guerra está perdida. Finalmente logran romper el frente en Murcia, están a punto de llegar a Valencia y en la República Española dan un golpe de Estado, un general en Madrid, para intentar firmar la paz con Franco. Da el golpe de Estado, gana el general que quería firmar la paz con Franco y cuando le ofrece firmar la paz le dice que nada más acepta la rendición incondicional. Así que no tuvo ningún tipo de sentido el golpe de Estado, nada más que para debilitar todavía más a la República Española y finalmente Franco termina quedándose victorioso en 1939 y termina la Guerra Civil Española con esto. Madrid cae hasta el golpe de Estado que hay en la República Española al final de la Guerra Civil. Pero Madrid resistió hasta el final. Y así es como termina la Guerra Civil. El sur de Cataluña queda muy destrozado. Como tal, el norte de Cataluña, nada más por los bombardeos, porque realmente batallas importantes en el norte de Cataluña no hubo, porque entraron libremente como Pedro por su casa. Y los refugiados que se encuentran en el sur de Francia, hay que recordar que estamos en 1979. En 1979, en septiembre, Alemania decide invadir Polonia. Termina más o menos por ahí de octubre-noviembre de invadir Polonia. Se queda con la Drolle Guerre, la guerra broma, durante 2 o 3 meses y posteriormente invade los Países Bajos y Bélgica y en menos de 1 mes o 2 meses ya conquista toda Francia. En Francia se firma el armisticio de Compiègne. ¿Se acuerdan de todos los días que estamos hablando? De que dijimos que había sido la consecuencia del ascenso de Hitler. Bueno, pues este Tratado de Versalles, el armisticio anterior, se firma en un vagón de tren. Hitler, cuando invade Francia, manda a traer este vagón de tren, obliga a los franceses a sentarse en ese vagón de tren y les obliga a firmar la capitulación, que se conoce como el segundo armisticio de Compiègne. En el segundo armisticio de Compiègne se decide que el norte de Francia, toda la zona norte de Francia y la zona del Atlántico, pues todo Burdeos, Bretaña, París incluida, quedan bajo control efectivo de ocupación militar alemana. Alsacia y Lorena, que esos territorios que le habían quitado a Alemania en la Primera Guerra Mundial, son devueltos a Alemania, y el sur de Francia, que ha establecido un gobierno de jure independiente. De facto queda puesto el mariscal Philippe Pétain como jefe máximo de la Francia de Vichy. Se conoce como Francia de Vichy porque queda establecido en la ciudad de Vichy. Es una ciudad de manantiales y que ponen la capital ahí porque tiene hoteles suficientes para poner todas las dependencias de gobierno. Se pone la Francia de Vichy ahí y la Francia de Vichy se caracteriza por ser un gobierno colaboracionista del Tercer Reich. Así que cuando Franco le pide la entrega a Hitler de los prisioneros de guerra que se encuentran en el sur de Francia, Hitler le ordena a Pétain que los entregue y bastantes de estas personas terminan siendo fusiladas o arrestadas como consecuencia de la caída de Francia. Los que pueden escapar se terminan escapando a México. Y la Generalitat establece un gobierno en el exilio, que se va a establecer primero en París y luego en la Ciudad de México. Al igual que el resto de la República Española se va al exilio. Aquí, en el Orfeo Catalán, ¿no? En el Orfeo Catalán, de hecho, aquí se establece el gobierno de la Generalitat en el exilio. Y las cortes españolas se reúnen por última vez en Gerona en 1939, antes de que caiga la República como tal, y luego posteriormente se pasan también a formar parte del exilio. Franco nunca entra del lado de la guerra del eje, nunca se declara país neutral,
luego posteriormente se declara que no combate, y luego posteriormente se vuelve a declarar neutral, porque ve como la Unión Soviética destroza completamente a Hitler. De hecho, manda la famosa División Azul en contra de la Unión O sea, lo Soviética. deja Hitler, así como Hitler lo ayudó a él y hizo que ganara todo lo que ganó. Hitler, Él lo dejó, morir. Franco dejó a Hitler, pues ¿qué crees ahora? Yo no... No te voy a ayudar. Y esto fue porque España, número 1, ya estaba completamente destrozada por la guerra civil, y número 2, se celebra una conferencia conjunta entre Franco y Hitler, en la que Franco le da una especie de embolia cerebral, yo creo, y decide pedir todo el norte de África para él. A lo que Hitler responde que está loco si cree que le va a entregar todo el norte de África, y esas son las condiciones de Franco para entrar a la Segunda Guerra Mundial. Así que finalmente lo único que saca Hitler de esa conferencia es un compromiso de que España en algún momento va a entrar a la Segunda Guerra Mundial, pero no entra. Sí, es cabullo de bruto. Y bueno, como todos sabemos, Hitler es derrotado por la Unión Soviética. Es una cosa muy curiosa de que normalmente en los libros de historia se lee que la Segunda Guerra Mundial termina con el desembarco en Normandía y con la caída de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Nada más quiero recalcar que la verdadera batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial es el sitio de Leningrado. En Leningrado se decide completamente todo el curso de la Segunda Guerra Mundial, porque Leningrado era la entrada al Cáucaso, y lo que no tenía Hitler era petróleo, y lo que tenía Stalin era petróleo. Así que Hitler intenta invadir a Stalin por el petróleo. Sin petróleo no puedes mover tanques, y sin mover tanques pues no puedes conquistar Europa, ¿no? ¿Qué es lo que es en la batalla de Normandía? Únicamente libera el norte de Francia y el sur de Francia, pero realmente todo el esfuerzo bélico lo termina haciendo la Unión Soviética. Y con respecto a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, no es el motivo real por el que Japón se rinde. Japón se rinde porque 2 días después le declara la guerra a la Unión Soviética, a Japón. Y Japón se asusta con la Unión Soviética, pues, porque tenía un tratado de no agresión, y se termina rendiendo por eso, pero no se rinde por las 2 bombas atómicas. Y de hecho las 2 bombas atómicas juntas no causan... O sea, los muertos de las dos bombas atómicas no son tan altos como los que murieron en el bombardeo de Tokio, porque los estadounidenses decidieron que era buena idea bombardear Tokio con bombas incendiarias cuando la ciudad estaba completamente hecha de madera y la mitad de la ciudad se quemó. Bueno, pero la bomba atómica causó luego... No causó tanto daño como la... No, pero... O sea, bueno, la radiación sí causó mucho daño. Acumulas todos los pero, de hecho, o sea, hay fotos de Tokio antes y Tokio después de la... Esa razón fue momentáneo, vaya la razón. Los bombardeos incendiarios, sí. Fue a momento. Y de hecho la gente, va a sonar muy feo, pero la gente de las bombas atómicas, cuando cayó justo la bomba atómica, pues fallecieron rápidamente, pues la gente de los bombardeos de Tokio tuvo que morir quemada. Sí. Esto realmente fue lo que, junto con el bombardeo de Tokio y con la entrada de la Unión Soviética a la Segunda Guerra Mundial en contra de Japón, es lo que realmente hace que Japón se termine rindiendo en la Segunda Guerra Mundial y termina con la rendición de Japón y con la toma de Berlín por la parte de la Unión Soviética. Bueno, Italia se asusta cuando, antes de 1943, los aliados invaden Sicilia, y en medio de esto el rey destituye a Mussolini. Mussolini huye, establece una república satélite de Alemania en el norte, y en el sur los aliados crean otro nuevo estado e inicia una guerra civil italiana en medio de la Segunda Guerra Mundial, y Italia posteriormente queda también completamente destrozada. Se quita al rey porque hace su referéndum entre monarquía y rey. Se cree que se hizo fraude en el referéndum porque gana la república, y tenía mucho apoyo popular el rey todavía, pero bueno, gana la república y Italia va a quedar como estado satélite al principio de Francia, y luego posteriormente va a ir evolucionando lo que estamos ahorita. ¿Hay algún estudio que diga cuánta gente, demográficamente hablando, después de tanta guerra por toda Europa, la población debe haber disminuido entre la Segunda Guerra Mundial, las entreguerras, entre la Primera y la Segunda, la entreguerra? Sí, pero no es culpa de Europa. No, pero ¿cuánta gente...? Sí hay una... demografía general. Le paso una gráfica, pero realmente los grandes muertos que se llevan a la Segunda Guerra Mundial son de 2 países: de la Unión Soviética, porque se murió casi toda su población civil, y de China, porque en 1937, a mitad de hecho de la Guerra Civil Española, Japón le declara la guerra a China. Hay una película muy buena que se llama El Último Emperador, ¿sí?, que es que precisamente Japón invade China se intenta defender como puede, establecen un gobierno títere con Puyi en Mengokuo, y bueno, China es completamente destrozada. La masacre de Nankín, tan famosa que hacen los japoneses, se dedican a destruir completamente a China, y los grandes muertos también son por culpa de China. Y luego China posteriormente, después de triunfan en la Segunda Guerra Mundial, va a estallar una guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas, y va a terminar ganando Mao Zedong.
iba a establecer un gobierno comunista en China, y junto con los gobiernos comunistas en China y en la Unión Soviética inicia la Guerra Fría en contra de los gobiernos occidentales. O sea, la cantidad mayor fue en China. La cantidad mayor fue en la Unión Soviética, número 1, Y en China. y en China, y luego Alemania. El problema es que en China en la Unión Soviética sí lleva un control más o menos de cuántos muertos había habido en la guerra, porque tenían el control de los pueblos, pero China, como estaba sumida en un caos interno, no se sabe tampoco a exactitud cuánta gente murió, pero es muchísimo. O sea, hubo pueblos y ciudades enteras arrasadas por consecuencia de la invasión de Japón. De hecho, sí. Y ya está, todo por esta clase. La siguiente Muy clase. bélica esta clase. La siguiente, ¿cuál?